Nunca creí que se podía dar este escenario. Tal vez fue vanidad, ingenuidad, quién sabe. Vanidad en el sentido de que creímos que habíamos hecho suficiente, ¿no? Pero que el país que dejamos era mucho más sólido. Jamás imaginamos, pero ni en nuestras peores pesadillas, una traición tan profunda. Porque estamos hablando tal vez de la traición más grande de la historia del Ecuador y probablemente las más grandes de la historia de América Latina. Por todos los logros de esta década. La revolución continúa. La revolución sigue adelante. Un aplauso para Rafael Correa. Ya sabíamos que era una persona de limitaciones, pero había un equipo, había un proyecto, había institucionalidad, y era administrar algo que estaba marchando. El tipo vino a deshacer todo y por último te traiciona, destruye todo. Tú dices, bueno, pero este tipo va a construir algo nuevo y mejor. No hicieron nada. Bonjour, comment allez-vous? Je ne connais pas, mais je voulais vous féliciter pour ce que vous faites. Ah, merci, mais vous savez qui je suis? Oui, oui, enchanté. Président de l'Équateur. L'ancien président. Et j'ai vu le reportage. Destruir lo que se ha hecho. Pura mediocridad y puro odio. Pero no hicieron absolutamente nada. Esta es la Plaza Gualón. Gualón es la nación originaria de aquí, los gualones. Y es el edificio más alto de Lovaina, se llama La Torre. Al inicio yo vivía ahí. Y ya hace 25 años, 27 años, ya era viejo. Quería mostrarles la crepería Bretón, donde acá está, donde tomaba siempre helado con mi novia en ese entonces, mi esposa. Yo vine en 89, a mí me impresionó muchísimo los colores del otoño, pero obviamente después noviembre, cuando te oscurece a 5 de la tarde, cuando hay puro viento, llovizna, sí, alguna vez es deprimente. Tú vienes a crecer la cabeza del ratón, hacer la cola de león. En cambio acá, tiempo completo estudiando en francés y apenas lograbas pasar, o sea, finalmente, pero más por sudor que por inspiración, más por transpiración que por inspiración, me gradué con distinción, pero fue muy duro, muy duro. Eso te enseña también humildad, ¿no? A ver que, porque allá te crees el rey del mambo, y vienes acá y por más que te esfuerzas, eres uno más del montón. Aquí tenemos un plano de lo que es Lovaina. Hace 50 años, estos eran campos agrícolas, grandes. Esto era el Valle de Urcuquí, hace 50 años. La inspiración de Yachay y Lovaina es la nueva, ¿no? Y da una pena a aquellos que no entienden nada y creen saberlo todo y que hablan desde la ignorancia. Cuando Moreno dijo que Yachay tenía falta de visión porque está en medio de la nada, primero el desprecio, ¿no? Yachay está a 20 minutos de Ibarra, una de las ciudades más importantes del Ecuador, pero es nada. Está en el cantón Urcuquí, un valle precioso. Urcuquí es un poblado pequeño, pero es un poblado, pero es nada. O sea, para ellos solo Quito algo. Pero segundo, no entienden nada. O sea, ¿de cuándo una universidad debe estar en una gran ciudad? Estamos aquí, este es el centro urbano. Aquí está la estación de tren. Aquí está el centro comercial, que eso es nuevo. Lo azul son los edificios académicos. Este es el corazón de Lovaina, el centro. Y acá están los barrios, ¿no? Como les decía ayer. Estos normalmente son todavía departamentos para estudiantes. Y estos azules oscuros son los edificios industriales. Pero este es el cinturón, los parques científicos, donde se hace investigación de punta, industria de alta tecnología, donde los chicos pueden hacer prácticas, y se une la investigación privada con la investigación universitaria. Esto queremos que sea Yachay. Ojalá no la destruya. Hay gente que no entiende. Pero si no entiendes, ten la humildad de quedarte callado. No, es la ignorancia con arrogancia. Más destructivo que una bomba atómica. Se habla un ignorante de que hay falta de visión y va a ofrecer una discoteca allá. La falta de visión porque lo hicimos en medio de la nada. Esto era la nada hace 50 años.
En el poco recorrido que tuve, le pregunté, ¿y dónde está la discoteca? Este gobierno les va a financiar la discoteca. Creo que tuvimos ahí un lobo disfrazado de cordero durante 10 años, un tipo sin convicciones. Hay un adagio popular que dice, si quieres conocer a alguien, dale poder, y verás quién es. Y ha demostrado quién es, un tipo sin convicciones, que no dudó en traicionar, en contradecir todo lo que hemos hecho 10 años, para congraciarse con los que siempre quiso, tal vez para que lo acepten las élites, para que tal vez cuando salga del gobierno huyendo, lo protejan, ¿no? Pero yo creo que 10 años nos engañó, era un tipo sin convicciones que nunca creyó en lo que hacíamos, estuvo ahí. Soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. Sabes, y en ese Antonio, orden de que ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Bueno, esa es una gran decepción, ¿no? Y una lección a aprender muy costosa, pero lección al fin y al cabo. Creíamos que habíamos construido algo más sólido. Yo también me he sorprendido lo fácil que fue destruir. Ahora hay un factor clave, es la prensa. La prensa es el poder sin contrapoder. Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas, porque no importa lo que decide el pueblo en las urnas, no importa lo que propongan los actores políticos, los partidos políticos, es lo que dice la prensa, lo que calla o dice en sus titulares, y ellos conducen el convivir nacional. En consecuencia, dejó de ser democracia, porque el poder no está en el pueblo, sino en los propietarios de los medios de comunicación. Sí, sí, sí. A todos los ecuatorianos, mi agradecimiento más cariñoso, más afectuoso por la altura y por la alegría que se ha llevado adelante esta campaña por el sí, 7 veces sí. Nadie con 2 dedos de frente podía aceptar una consulta evidentemente inconstitucional, pero lo peor era la pregunta 3. Cualquier persona con algo de información política podía ver que lo iban a usar para apoderarse del Estado, para dar un golpe de Estado. El Consejo Nacional Electoral informa. Referéndum Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Había 3 preguntas en una sola pregunta, lo cual es absolutamente inconstitucional. Y en esa pregunta entonces decían reemplazar a los miembros del Consejo de Participación que habían ganado por concurso. Pero reemplazarlos a dedo por delegado del Ejecutivo. Se acabó la división de funciones, porque es otra función. El Consejo de Participación Transitorio tomó posesión y empezó su primera jornada de trabajo. A las 11 de la mañana con 30 minutos llegaron hasta las instalaciones aquí en el norte de la capital. 5 de los 7 integrantes del Consejo de Participación de Transición. Pero además, a esos 7 delegados del Ejecutivo le otorgan funciones no establecidas en la Constitución de evaluar y destituir a las autoridades que han nombrado. Eso solo le corresponde a la Asamblea. Y por último, como si esto fuera poco, se arrogaron funciones, porque en ningún lado está, ni en la Constitución, ni en el ilegal referéndum, que podían nombrar los sustitutos, y los nombraron. Tengo que mencionar a Correa, perdónenme, porque el pueblo ecuatoriano se olvida muy frecuentemente. ¿Quién nos robó 10 años de ecuatoriano? Como el caso del fiscal Pérez Reina, para perseguirme, lo nombraron como fiscal encargado. Busca en la Constitución o en la ley si existe tal cosa, fiscal encargado, no existe. Todo ilegal. Te dieron un golpe de Estado, pero eso era evidente. ¿Cuánto tiempo llevas por acá? Llegamos en enero. Ah, recién llegas, el mes pasado. Hola, hola.
También colombiana. Hola, encantado. Paula Guapísima, Vargas, ¿cómo como estás? toda colombiana. ¿De dónde son? Colombia, Bogotá. Pero Bogotá. Medellín. Medellín, yo no conozco Medellín. Es hermoso. Sí, no, se ha transformado, es un ejemplo de transformación. Sí, es hermoso. Quisiera dar tiempo, aprovechando que usted está acá, sacando un rato, siempre es enriquecedor. ¿Qué estás estudiando tú? Ciencias políticas. Y recién empezaste. Pues el doctorado ya lleva 8 meses en producción de tesis. Estos tipos nos han dado cátedra del manejo del poder. Por supuesto, sin escrúpulos, de forma inmoral, para su propio beneficio, para destrozar a los demás. Pero nos han demostrado, o sea, nos han quitado tanta ingenuidad que teníamos. Probablemente fuimos muy ingenuos. Fernando Balda oficializó la denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado que habría cometido el expresidente Correa, entre otras personas. Lo acusa de haber utilizado recursos económicos públicos para secuestrarlo en Colombia. Fernando Balda al parecer no quiere ponerle fin a la historia del secuestro del cual habría sido víctima en Colombia. Por ejemplo, el caso Balda, una trampita que te pusieron. Pusieron la demanda del 2013 y no movieron eso. No es verdad que no lo movió el fiscal. 6 veces lo llamaron a Balda a reconocer firme y no fue. Porque tenía asesoramiento, no esperemos hasta que salga del poder. Él cuando salga del poder, en el 2013 presentó también una demanda en Colombia, ni siquiera me acusa a mí, acusa a todo el mundo menos a mí. Entonces, salgo del poder y dicen, y aquí sí ahora ya cooptamos la justicia, tenemos el apoyo de los medios, aquí sí lo podemos agarrar a Correa, consíguete a este tipo que fue el autor intelectual y ofrécele reducción de pena y que acuse a Correa, y lo metemos preso a Correa. O sea, saben, son maquiavélicos, esos son admirables. O sea, saben utilizar el poder, saben hacer daño. Espero que la Fiscalía no se duerma, sino que llame a esos corruptos a rendir cuentas ante la justicia y que los mande a purgar sus faltas allá en la Tacunga junto al vicepresidente, al ex vicepresidente, que dice que está con mucho frío allá. Pero decía que era una cárcel modelo, la mejor del mundo, decía que era. Revisen el caso de Jorge Glass, no puede haber, por favor, no se puede juzgar en los titulares. Primero te condenan los titulares y luego los jueces están viendo qué publicó, qué dice la televisión, para ponerlo en la sentencia. Ya basta, ya basta. ¿Cuál es la prueba de corrupción? Haber recibido dinero. ¿Dónde está el dinero que recibió Jorge Glass? Ellos lo dicen descaradamente. No, estamos buscando la ruta del dinero. Y si no tienen la ruta del dinero, si no tienen las pruebas, ¿cómo lo condenan? Pero además, todas las irregularidades del juicio. Por favor, dense cuenta de lo que ha pasado. ¿Cómo se llama el caso de corrupción por el cual está condenado Jorge Glass? ¿Cómo se llama? Odebrecht, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Odebrecht es la principal corrupta y corruptora. Odebrecht ni siquiera fue acusada. ¿Entienden lo que ha pasado? El gobierno pactó con Odebrecht para que sus funcionarios sin pruebas involucren a Jorge Glass, meterlo preso y robarle la vicepresidencia. No seamos ingenuos, ¿no? Pero hubo un testimonio de un corrupto al cual le ofrece reducción de pena, se involucra al otro. Eso no tiene ninguna validez. Así sea un testigo con credibilidad, el testimonio debe estar comprobado. Si no, cualquier falso testimonio te mete preso. Nada de eso hay en el caso de Jorge Glass. Él pide que le levanten su inmunidad como vicepresidente por el artículo 370, que era en lo que le quería vincular el fiscal, del Código Orgánico Integral Penal. Es asociación ilícita, pena máxima 5 años. Podía pedir libertad condicional y regresar a la vicepresidencia. Lo condenan con el código anterior y le ponen una pena de 6 años. Eso no existe en un Estado de Derecho. Todo es irregular. Por favor, por eso te digo, para que funcione la democracia, un Estado de Derecho, necesitamos formación e información. No puede ser que las barbaridades que ha publicado la prensa por su odio a mí, por su odio a Jorge Glass, sirvan como prueba contra Jorge Glass. Ya basta. ¿Dónde está un centavo mal habido de Jorge Glass? Están sacrificando a un inocente por el odio, por la patológica sed de venganza que tienen contra la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, la transformación vial que yo realicé durante mi gobierno, también inspirada en Bélica. Créeme, es fácil olvidar. Tú sí sabes que se contrataban las carreteras sin señalética. No existía eso, no tenían idea. No, hay que nomás poner una línea de asfalto. Ahora los estudios son integrales, con señalética, con todo. Yo encontré carreteras sin puentes. Hacían la carretera y no hacían los puentes. E incluso, aunque no lo crean, encontré puentes sin carretera. El salto que ha dado Ecuador, lo llamaban el milagro ecuatoriano. La gente que regresa al Ecuador después de 15, 20 años, no entiende lo que pasó, se transformó el país. Pero transformación radical, no es que fue una evolución, fue una revolución.
Teníamos déficit energético, ahora exportamos energía. Éramos el país con mayor inseguridad, ahora somos el único que tiene un sistema integrado en todo el territorio de seguridad, el ECO 911. Entonces fue un salto brutal, pero es como te decía, tener un equipo de segunda categoría directamente a jugar la Copa Libertadores o la Copa Intercontinental. Algo va a fallar, algún jugador se va a meter autogol o algo, ¿no? Entonces tienes que trabajar, por ejemplo, con las empresas nacionales, no estaban acostumbradas nunca a cumplir los plazos y siempre arreglaban entre ellos. Y como los ingenieros que trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas e incluso en el gobierno, de libre nombramiento, después iban a trabajar en el sector privado, nadie se quería pelear, dejaban todo en impunidad. Entonces uno tenía que estar atrás, un cambio cultural también. No ha habido un presidente como el economista Rafael Correa jamás en la historia ecuatoriana, y muy posible lo situaría inclusive a nivel mundial. Tiene todas las características necesarias como para poder ejercer ese liderazgo convincente, ese liderazgo patriótico que tiene. Honestidad, inteligencia, transparencia, potencialidad de trabajo, lealtad, amor al pueblo, principalmente a los más desposeídos. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que no tolera la corrupción. Papa Francisco dice que en el Vaticano hay corrupción. En China tienes pena de muerte y hay corrupción. O sea, no es que podemos transformar esas estructuras y ciertos atavismos culturales tan profundos, porque la lucha contra la corrupción no es la lucha de un gobierno, es la lucha de todo un pueblo. Somos muy tolerantes. Hay lo que se llama disonancia cognitiva, la diferencia entre lo que expresamos y lo que practicamos. Somos muy tolerantes con la corrupción. Este chico Alex Bravo, yo ni lo conocía, pero estuve muy contento cuando me informaron que se lo nombró gerente de refinería, porque era el primer gerente esmeraldeño en historia de refinería de Esmeralda, que tiene más de 40 años y está en Esmeralda, ¿no? Bueno, un corrupto completo. Después supe que en su matrimonio había encargado el buffet de Quito, que había costado centenas de miles de dólares, pero todo el mundo fue al matrimonio. Es que no te vas a dar cuenta que está robando. Y nadie dijo nada. Y cuando salta la corrupción en paraísos fiscales, por los Panama Papers, entonces el culpable es Correa. Pero ¿cómo eliminas esa corrupción que utiliza una cuenta secreta en Andorra? Solo puede eliminarla eliminando los paraísos fiscales. Para eso hicimos la consulta popular prohibiendo a nuestros funcionarios públicos tener operaciones en paraíso fiscal. Estos señores no están aplicando eso. Prosiguen las creaciones ante las denuncias en contra del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuando se filtraron documentos que vinculan a familiares y amigos con cuentas en paraísos fiscales. El gobierno lo desmiente y habla de una campaña en su contra. Hasta la Asamblea Nacional llegaron militantes y asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes plantean que se suspenda el receso legislativo y se convoque inmediatamente al Pleno para tratar el tema de los supuestos hechos de corrupción que vincularían al presidente Lenín Moreno. Es muy grave. Y ahora lo veo claro, todo estuvo calculado. Mira el escándalo que acaba de salir. Marzo del 2012 su hermano abre esta empresa offshore, INA Investment. INA es la terminación de los nombres de las hijas, ¿no? Cristina, Irina y Karina. En las cuentas de esa empresa offshore, un lobista, un intermediario de Sinohidro, le deposita plata para comprar departamentos, muebles. Eso es corrupción pura y simple. Con eso este tipo ha lucrado, ¿ya? Pero ahora todos los cabos se atan, todo concuerda. El tipo ya no iba a ir a la vicepresidencia, pero quería asegurar su vida. Acuérdate que en principios de 2013 eran las elecciones presidenciales y Lenín Moreno no iba a ir de vicepresidente ya. Y dejó entonces, quiso arreglar su vida abriendo esta empresa offshore secreta donde le depositaran la plata los comisionistas, por ejemplo, de Sinohidro. Corrupción pura y simple, es gravísimo. Y mientras nosotros luchábamos contra los paraísos fiscales, este tipo abriendo en paraísos fiscales empresas y cuentas secretas. O sea, es el colmo de la traición y de la corrupción. Desde INA, la offshore de la familia Moreno, se compraron muebles de $20.000 que llegaron al departamento de Moreno en Suiza. Desde INA, la offshore de la familia Moreno, se compró una cartera de cocodrilo para la hermana de la primera dama. Desde INA, la offshore de la familia Moreno, se compró una vajilla de $3.000 para la primera dama. Esta señora debería tener un poco más de conciencia del país donde vive, pues, ¿no? Pero sus modelos exclusivos, con sus sombreros, es ridículo ya. O sea, hay cosas intangibles que son muy importantes, son los mensajes. Esto es primera dama. O sea, ¿qué fundamento democrático tiene? O sea, yo te elijo a ti y tu esposa tiene un cargo público o tiene poder. Un absurdo. Aquí ni conoces quién es la esposa del primer ministro.
Pregunta quién es la esposa del primer ministro, no la conoce. Pregunta quién es la esposa de Pedro Sánchez en España, no la conoce, ¿no? Segundo, el título de primera dama implica que hay segunda dama, tercera dama. O sea, es discriminatorio. O sea, la sencilla empleada doméstica, ¿qué número es? Pues la millonésima dama, ¿no? Tercero, el mensaje sexista. El presidente a los asuntos de Estado, sectores estratégicos, cosas duras, la primera dama lleva a los pobres, ¿no? Sí, el mensaje sexista. ¿Por qué no la primera dama, si es que le quiere dar un oficio, a trabajar en las hidroeléctricas? Te clasifican, ¿no? ¿Y sabes cuánta plata del pueblo ecuatoriano manejó esta señora? ¿Con qué título? ¿Con qué capacidad? Por el contrario, ¿no? Como mi esposa nunca se metió en esas cosas, entonces que yo la aparté, que no le interesaba el país. 10 años mi esposa siguió haciendo la labor más importante, educar. Siguió siendo profesora de primaria del Liceo La Condamine. Porque no nos interesan esas cosas. No nos interesa figuretear, no nos interesa el poder por el poder. Nos interesa el poder para servir, para transformar. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. En los 10 años tuvimos un crecimiento mayor que el promedio de América Latina, con dólar, lo cual no es fácil, porque es una moneda dura que te impide el crecimiento, ¿no? Beneficia la estabilidad de precios. La estabilidad de precios no es el fin último de la economía, es el fin último para el sector financiero, que a ellos les conviene, pero no a la población, no al empleo, etc. Pero los 2 últimos años nos pasó de todo. Desploma el precio del petróleo, perjudica exportaciones, tendrías que depreciar la moneda nacional, se nos apreció el dólar, eso tritura la economía. Tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que nos hizo perder más de 3.000 millones de dólares, que produjo un decrecimiento solo por el terremoto de 0.7%. Son cifras de la CEPAL, no son cifras mías, ¿ya? Y perdimos 2 juicios contra Occidental y Chevron, el momento en que estábamos más débiles, por 1.100 millones de dólares. Si no les pagábamos, nos congelaban todos los activos a nivel mundial. Suma eso, o sea, la pérdida fiscal fue un 12% más o menos del PIB. Las exportaciones, el 2016 era 64% del 2014. Pese a eso, logramos superar lo que llamamos la tormenta perfecta, sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad y en tiempo récord. Y ya el último trimestre del 2016, la economía quedó creciendo. Y los 4 trimestres del 2017, no por este gobierno, yo goberné hasta mayo, siguió creciendo. Y la debacle empezó de nuevo en el 2018. La culpa de Correa, la culpa de estos ineptos. O sea, hay que ser mago para decir, yo voy a hacer crecer 5 trimestres, pero el 6º trimestre va a empezar a crecer. Eso no existe. Es ineptitud de esta gente, pero con el apoyo de la prensa corrupta, es la culpa de Correa. No, la culpa es la ineptitud de esta gente. Por supuesto que dejamos la economía estabilizada, economía en crecimiento y resueltos los problemas cruciales. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país. Hay que creer en los sueños, hay que tener voluntad nacional, un proyecto nacional de salir adelante. Y eso es lo que le falta al Ecuador, lo tratamos de dar del 2007 al 2017. Creímos que lo habíamos logrado, lo logramos esa década, pero qué fácil que ha sido destruir los sueños. Aquí tienen la lista de algunas de las empresas que hay. Por ejemplo, miren, tienen incubadora de jóvenes empresas, que es lo que nos falta tanto a nosotros, ¿no? Esto era parte de Yache, el cinturón industrial de alta tecnología. También teníamos espacios para los centros de investigación públicos, para INEAP. Ya estaba el terreno para INEAP, para crear su estación ahí de investigación. Bueno, ahora se lo puede hacer el sector privado. Pero si no hay un sector privado que impulse estas cosas, porque no tiene recursos, que no tiene visión, yo no me voy a sentar cruzado de brazos a esperar pues que haya un milagro, sino que lo tiene que impulsar el sector público. Pero además era una asociación, alianza público-privada, las inversiones eran privadas. El Estado ponía la logística en una zona de desarrollo especial, con exoneración de impuestos. El Estado ponía servicios, como en muchas partes del mundo, como en Corea. Como lo vaina, ¿tú crees que aquí no invirtió el Estado? Esto es universidad pública, esto es Estado, con el sector privado. Pero no lo entienden. No. Para concejales de Cayambe, tierra de bizcochos, de queso. ¿Qué va a decir?
que son riquísimos, manjar de leche. No. A mi familia le encantaban los bizcochitos de eso. Uf. Ahí fue el epicentro del terremoto, créeme. Vamos. Ay, sí, créeme que me estaba. Vamos. Habla. ¿Cómo vas? Estoy contigo. Gracias. Ya. Cotacachi, qué lindo. Todito lista 5. Una maravilla, Cotacachi es preciosa. Hicimos honestamente todo lo que podíamos hacer. Dejamos alma, corazón y vida trabajando por nuestra patria. Entonces, yo ya hice lo que tenía que hacer. Le toca al pueblo ecuatoriano reaccionar. No significa que no estés triste, pero te da una paz interior muy grande, te da una serenidad muy grande.